Bien. Y ahí estamos. Bien. Bienvenidos a todos. Vamos a continuar con este curso de los órdenes del amor. Ya vamos por el 9º encuentro. Y lo que vamos a ver hoy, ¿no? Es la continuación. Vamos por la página 197 de este libro recién. Algo que acá en este libro se llama la medida justa, ¿no? Y la que pregunta es esta señora Ida, que dice que ella se siente alterada, ¿no? Y tiene una pregunta. ¿Cómo se encuentra la medida justa de las cosas? ¿No? Y Hellinger dice, cuando la persona es consciente de ella, o sea, cuando está centrada en su interior, nota cuándo llega el límite o cuál es la medida justa. A veces fijamos la medida sirviéndonos de nuestra razón, del intelecto, ¿no? Pero esa resulta equivocada. Cuando en una persona, ¿no? Brota un sentimiento fuerte y auténtico, ¿no? Esto le indica, ¿no? Si la persona se entrega a ese sentimiento, le indica la medida. Y nunca se puede pasar de la medida justa. Es diferente cuando alguien se imagina un sentimiento, como por ejemplo, en el caso de Wilhelm, ¿se acuerdan que lo habíamos visto la otra vez, no? Con el sentimiento de ser una víctima. Ese sentimiento es falso y ahí se está excediendo la medida justa. La persona no está centrada. Sin embargo, el sentimiento que brota inmediatamente de una situación contiene la medida justa, aunque nos imaginemos que es desmesurado. De pronto se siente claramente, uno siente ahora está bien, o sea, como que está bien. De esa manera, cuando uno internamente siente que algo está bien, es posible encontrar la medida justa en otras situaciones. Algunos piensan que la medida pequeña sería más segura que la grande, pero no, solo la medida justa es la segura. Entonces Ida pregunta, en la compensación entre el dar y el tomar, primero hay que esperar para encontrar la medida justa, la medida adecuada para cada uno. Y Hellinger le responde, la medida resulta de la interacción con un asunto, o con una tarea, o con una persona. Es imposible calcularla de antemano. Bien, y hablando de la medida justa, alguien pregunta sobre el precio. Este asunto de tener que pagar un precio, ¿no? De que nos sentimos a veces impelidos a tener que pagar un precio, ¿no? Y esta es Clara, que dice que está cansada, y que ella este tema, ¿no? De la compensación entre el dar y el tomar, le trajo el recuerdo, ¿no? De su accidente. Que hace 9 años ella tuvo un accidente de tráfico y siempre vio este tema de la compensación referido, ¿no? Lo relacionó esto de su accidente de tránsito al tema este de la compensación entre el dar y el tomar. El accidente que tuvo fue con un hombre, ¿no? Y piensa ella que ese accidente puede estar relacionado con la familia. Y Hellinger le dice, bueno, y ahora que lo sabes, ¿qué haces con todo esto, no? Y Clara dice, no lo sé. Entonces Hellinger le dice, las secuelas del accidente son irreversibles. Ahora vas a tener que lidiar con ellas. Pero puedes atenuarlas recordando lo que viviste ayer, dando un lugar en tu corazón a todos los que pertenecen a tu familia. Así habrá paz. Lo demás lo tenés que tomar como tu destino, tu propio destino, ¿no? Y habla acá ahora Hellinger acerca de los traumas, los accidentes y las fatalidades. Muchos de los que sufren fatalidades, por ejemplo,
personas que fueron torturadas o se salvaron de un campo de concentración, se olvidan de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante? Clara dice que sobrevivieron y Hellinger dice que acabó bien. Y esto es lo más difícil de tomar. Una vez me llamó un hombre contándome que había participado en un viaje organizado a Rodas. Ahí visitaron un túnel acuático de la edad antigua y en ese momento tuvo un ataque de pánico. Salió como pudo y volvió al hotel. Allí tuvo otro ataque de pánico, ¿no? Entonces decidió volver a su casa de inmediato, pero una vez llegado allí tuvo otro ataque. Entonces le dice Hellinger, bueno, esto es un recuerdo de tu nacimiento. Lo podemos solucionar con una constelación. Entonces el cliente fue, revivió su nacimiento, pero esto no le ayudó. Entonces le preguntó Hellinger, ¿qué pasó durante tu nacimiento? Y él dijo, mi madre estuvo a punto de morir por una hemorragia. Entonces le dice, de acuerdo, arrodíllate con la cara hacia la pared e imagínate a tu madre, mírala y dile, lo tomo al precio que a ti te costó. Pero el cliente no podía decir eso, era demasiado para él, ¿no? Y recién a los 3 días logró pronunciar esta frase y quedó en paz. A Clara, ¿no? Le dice Hellinger, ¿no? Tomaste lo que cada uno había dado por tu vida, dice, al precio que habían pagado. Y todos se mostraron amables contigo. Cuando alguien ha pagado un precio, también quiere decir que no fue en vano. Y Clara dice, ¿quieres decir que el precio fue el accidente? Y Hellinger le dice, no. Los demás pagaron el precio por tu vida y quieren ver que no fue en vano. Es decir, si tomas tu vida al precio que los demás pagaron por ella y le sacas partido, los demás estarán reconciliados con el precio que pagaron. En cambio, si tú misma no permites que las cosas te vayan bien, el precio se pagó en vano. ¿Cómo elevar el estado emocional básico, ¿no? Y estar en un estado positivo? Habla Sophie. Dice que no tiene preguntas en relación directa con la familia, pero de repente noto muy claramente que si hoy en día me encuentro tan bien, se debe a mi posición segura con mi padre al momento de morir mi madre. Y Hellinger le pregunta, ¿cuándo murió tu madre? Y Sophie dice, yo tenía 7 años, pero mis hermanos no lo sobrellevaron tan bien. Entonces Hellinger, mirando a las personas, dice, es posible determinar inmediatamente su nivel emocional básico. El estado emocional al que la persona se retira para tener el mínimo estrés. Cuanto más feliz es, su estrés es mayor. Y lo mismo cuando más infeliz es. Es posible clasificar a las personas por su estado emocional básico, imaginando una escala que pasa del 0, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Como una medida, el 0 hasta el 100 negativo, ¿no? Como punto más bajo, hasta el 100 positivo, perdón. Tú te encuentras, ella dice, desde el 100 negativo como el punto más bajo al 100 positivo como el punto más alto, ¿no? Tú te encuentras en el 50 negativo. A quien se encuentra en el nivel negativo de su estado emocional básico es porque le falta uno de los padres. Anne, por ejemplo, se encuentra en el nivel positivo de su estado emocional básico. Clara, curiosamente, va subiendo. Se dice que el nivel emocional básico es invariable, pero yo descubrí cómo se puede influir sobre él. Y bueno, dice Sophie, espero que me digas algo al respecto. De lo contrario, hubiera podido ahorrarme esta introducción tan larga. Cuando uno integra al padre y a la madre, ¿no?
ausentes o excluidos, el nivel emocional sube unos 75 puntos. O sea que fíjense en que todo tiene que ver con el padre y la madre, ¿no? No queda otra. Hola, Tarot con Fla. Gracias, gracias. ¿Se entiende esto? Entonces, ahora le explica, ¿no? Le hace la comparación, ¿no? Acá de lo que le pasó a ella, que a los 7 años perdió a su madre, ¿no? A los 7 años es una niña, ¿no? Obviamente que le faltará, pero se puede recuperar el darle ese lugar a la madre, ¿no? Un niño que pierde a uno de los padres en edad temprana no puede soportar la aflicción porque es demasiado débil. Entonces el niño reacciona con rabia. Es una forma de expresar el dolor. Más tarde, cuando pretende llegar al dolor, no lo consigue, sino que llega a la rabia. Este hecho le avergüenza. Sin embargo, se trata de la forma adecuada del dolor en un niño. Los padres saben que esta es la forma adecuada. ¿No? Y pregunta Hellinger, ¿de qué murió tu madre? Y Sophie dice, de las consecuencias de una operación. La verdad es que ella estaba psíquicamente enferma, siempre estuvo enferma y no se recuperó. Y Hellinger dice, quisiera hacer un ejercicio contigo, nada dramático, de manera que entres en contacto con tu madre y con el amor que sientes hacia ella. Pero solo si tú también quieres. Y Sophie dice, me da un poco de miedo. Y Hellinger dice, siempre pasa esto. Pero es algo sano y muy simple. Entonces Sophie dice, de acuerdo, ¿no? Y le dice a Clara, ¿me vas a ayudar con este ejercicio? Acuéstate de espaldas en el suelo, cierra los ojos y simplemente permanece así. Ahora échate tú a su lado, ¿no? Le dice Sophie, ¿no? A Sophie, perdón. Le pide a Clara que se acueste, ¿no? Y a Sophie que se acueste a su lado, ¿no? También de espaldas, dejando una pequeña distancia, con la cabeza aproximadamente a la misma altura que la de ella. Imagínate que te encuentras de niña al lado de tu madre enferma, mirándola con amor. Mírala, respira profundamente, deja la boca abierta. La estás viendo en su enfermedad. Mírala con amor. Ella respira, siente su dolor, llora, ¿no? Y le pregunta a Hellinger, ¿cómo le decías a tu madre? Mami. Dile, querida mami. Y dilo tranquilamente, ¿no? Bendíceme. Al cabo de unos instantes, al cesar el dolor, Hellinger dice, ven, ya está. El método básico es llegar a la solución mediante el amor. Una vez que se ha llegado al amor, se puede seguir trabajando. Entonces, hablando de este nivel emocional básico que habla Hellinger, desde el cual se parte para saber si estamos en el negativo o en el positivo, Harmut, ¿se acuerdan de Harmut? Pregunta que dónde estaría su nivel emocional básico, ¿no? Y Hellinger dice, curiosamente, más bien en el lado positivo. Y Harmut dice, me sorprende pero también me alegra. Y Hellinger dice, cada cual sabe inmediatamente dónde se encuentra su nivel emocional básico. Puede deducirlo de su estado emocional. Y Harmut dice, me veo como una persona muy melancólica y pensaba que la melancolía conduce a la persona hacia el lado negativo. Y Hellinger dice, la melancolía protege una felicidad secreta. La melancolía, escuchen, protege una felicidad secreta. He aprendido mucho, dice Harmut, y estoy agradecido. Bien, de acuerdo. Y dice Harmut, fue nuevo para mí pensar que existía un saber de este tipo, ¿no? Un saber directo, como el que se experimenta, ¿no? En estos cursos, ¿no? Estos seminarios que daba Hellinger, ¿no?
Eh, pero me pareció que lo que configuraste y dijiste, ¿no? Se contradecía fuertemente con la realidad exterior de la familia y me habría parecido paradójico o al menos hipotético, ¿no? Yo me creía que era un mensajero loco que poco antes de entregar su mensaje se desmaya intentando intermediar entre diferentes miembros de mi familia y descuidando mis propios asuntos. Invertía mucha energía en lograr una reconciliación o en restablecer un orden, ¿no? Que no existía como tal, ¿no? Y ahora, gracias a este trabajo, he aprendido que existe la posibilidad de dirigirme a mi padre sin ningún enfrentamiento personal. Aún estaba muy resentido con él porque siempre había evitado el enfrentamiento conmigo. Durante toda mi vida no hubo ni una sola frase de orientación de su parte. Por mucho que yo lo provocaba, él tenía un alma impermeable y así estaba resentido con él. Ahora veo una posibilidad de encontrar una salida con él, aunque ya murió hace 5 años. ¿No? Es un alivio saber que no tengo que renunciar a él para siempre, porque con toda seguridad soy la persona que más se esforzó por él y de la que él al mismo tiempo más se retiró. Y tercero, me estoy reconciliando de no haber empleado en mi vida ni las agresiones ni la rabia, ¿no? Y que he perdido mucho al no luchar. Pensaba que aún tenía que recuperar esos sentimientos y ser agresivo. Y aún ahora veo con toda claridad, ¿no? Una manera interior de sacar la fuerza y las energías que están atadas por este esfuerzo de represión. Y acá Hellinger habla de la rabia. La rabia es un camino para aproximarse al otro sin amor y por tanto la manera más fácil de acercarse. El acercarse con amor una vez alcanza su meta es más exigente que aproximarse con rabia. Entonces Harmut dice, actualmente muchas personas que son importantes para mí me dicen, nos aplastas, nos importunas con tu amor, ni siquiera nos das la oportunidad de esperar tu amor, de exigirlo. Y Hellinger dice, sobre todo no tomas. O sea, esta persona que da y da amor y da amor y no toma, no sabe recibir, ¿no? El que da sin tomar, le está diciendo al otro, antes que sentirme culpable yo, prefiero que te sientas culpable tú. Entonces el otro se enfade con razón. Entonces le da un ejemplo de Vicente de Paul, que era un santo de París, y dice que una vez le confió a un amigo un secreto y le dijo, cuando pretendan ayudarte, cuidado. Cuidado cuando pretendan ayudarte. Y fíjense en que hoy en día, ¿no? Hola, Jamie. Todos quieren ser ayudadores. Es como, todos quiero ser el ayudador, ¿no? Hay que mirarse a uno, ¿no? Cuando uno tiene esta ansia de ayudar y dar y dar y dar, ¿no? Y Harmut dice, es esta desconfianza la que experimento y por la que sufro. Claro, le dice Hellinger. Algunos auxiliadores se asemejan a un escarabajo pelotero que piensa que con sus patas traseras mueve el mundo. Bien, vamos al caso de Robert. Robert, hablando del enfado, dice que siente que le está desapareciendo el enfado y la rabia contra su mujer. Bien, y lo ve todo desde una perspectiva nueva, ¿no? No sé lo que saldrá de aquí, pero me encuentro bien. Johan dice que está interiormente intranquilo, nervioso y que le sudan las manos. Porque cuando vio la constelación última dice que muchas cosas lo irritaron. Y
y siente que su ideal de relación de pareja se empieza a quebrar. Y Hellinger dice que un amigo suyo, el psicoterapeuta Hans Hellouschek, que publicó un libro en el que describe muy bien los efectos de estas nociones ideales, ¿no? El título del libro es El arte de vivir en pareja. Hay cosas que despiertan mi interés, ¿no? Dice Johan, y tengo la sensación de que doy, ¿no? Y me cuesta mucho aceptar de los demás. Bien. Entonces habla acá de la relación entre dar y tomar en una relación de pareja. ¿Mm? Y esto lo vamos a ver ahora. Voy a poner la cámara porque es importante que lo veamos con los vínculos, ¿no? Vamos a imaginar una pareja. ¿Mm? Una pareja. Aquí. Un hombre y una mujer. Y vamos a comprender cómo es este tema, ¿no? De dar y tomar en las parejas. Bien. El que toma es humilde, debe frenarse y renunciar a un poco de su fuerza. Solo entonces el otro puede darle, no antes. Pero la persona también recibe fuerza y por esta a su vez da. Eso es humilde, ¿no? Pero así ambos miembros de la pareja siempre permanecen en un mismo nivel, ¿no? ¿Se acuerdan que dijimos? En lo bueno, cuando le doy algo bueno a él me tiene que dar algo un poquito más bueno de lo que le di. Cuando era algo malo, cuando es un daño, o sea, le hice mal a él, entonces él me hace un daño menor a mí, para seguir equilibrando, ¿no? Si en una relación de pareja el hombre tiene algo que a la mujer le falta y la mujer tiene algo que al hombre le falta, son iguales para poder dar y recibir. Acá existe igualdad. Yo tengo algo que me falta y ella también. Entonces podemos darnos y tomar, dar y tomar. Pero en una relación, cuando uno da más que el otro, ¿no? O este toma más que este, la pareja fracasa. La primera medida consiste en descubrir quién es el que está dando más o quién es el que está tomando más para poder restablecer este vínculo entre dar y recibir, o dar y tomar, que le llaman ellos, ¿no? Johan dice que siente, ¿no? Que de esa manera él se encuentra expuesto al otro. Y Hellinger dice, bueno, eso es miedo, porque tenés que confiar en el otro. De ahí resulta que solo debo darle al otro tanto como éste pueda o quiera devolver. Si lo abrumo dando, el otro se ve obligado a marcharse. No debo darle más de lo que él quiera o pueda devolverme. Toda relación comienza con una renuncia obligada, puesto que la medida del dar y del tomar es limitada. Limitada, no ilimitada, ¿eh? Limitada. En cualquier relación es limitada. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Jamie, que dice que ella le cuesta aceptar que su esposo sale a trabajar fuera del pueblo, lejos de nosotros. Sí, bueno, pero eso podrías constelarlo para ver por qué sentís eso, que no podés aceptar que él salga, que se vaya afuera, porque digamos que lo normal es que alguien tener que mantener la familia, ¿no? Traer sustento, ¿no? ¿Qué es lo que te pasa a vos? Que por qué te sentías así, ¿no? Que él haga esto. Entonces, a ver, ¿dónde estaba yo? Algunos buscan una relación en la que no exista esta limitación, pero no existe.
Quien se desprende de esta ilusión se mentaliza para una relación modesta, pero esta, justo por renunciar a grandes pretensiones, resulta feliz. ¿Cuál es la mejor manera de trabajar el tomar y el dar en una relación de pareja, ¿no? Dice acá Hellinger. Pidiéndole al otro algo concreto. Es decir, no se le dice, por favor, quiéreme más. Eso no es concreto. O sea, si yo le digo a mi pareja, quiéreme más, ¿no? No. Pero sí le puedo decir, mira, justo Heidi, ¿cómo es que es su nombre? Jaime. Fíjate lo que dice acá, ¿no? Pero sí, yo le puedo decir, quédate media hora conmigo y hablemos. Yo le puedo pedir un poquito de tiempo. Es algo concreto, porque es para hablar. Pero no le puedo decir que me quiera más, ¿no? Así, al cabo de media hora, el otro sabe que ha cumplido el deseo. Entonces, el otro me lo puede dar eso. Si yo le digo, como mujer a mi pareja, a mi hombre, quédate siempre conmigo, el otro nunca sabe cuándo ha cumplido tu deseo, porque le estoy diciendo siempre. Por lo que acaba sintiéndose agobiado. Estos consejos son simples y sencillos. Bien. Aparece Marta, ¿no? Que dice que tiene una presión fuerte en la cabeza y la sensación de que son lágrimas o miedo. Entonces Hellinger le pide que traiga la silla, ¿no? Toma la silla y se sienta enfrente de Hellinger, cerca de él. Marta se relaja y se ríe. Hellinger le pide que cierre los ojos, le toma la cabeza, tirándola hacia adelante, respira. Le pone la mano en la nuca, moviendo su cabeza suavemente de un lado al otro, y le dice que lo agarre, ¿no? Marta se abraza a Hellinger, se balancean hacia la derecha y hacia la izquierda. Abandónate el movimiento. Imagínate que el amor fluye hacia donde fluye. Marta respira fuertemente y expira con fuerza, ¿no? Y rápido. El dolor brota de lleno y Marta llora con gran aflicción. Cuando termina el dolor, Hellinger le dice que respire silenciosamente. Y ella dice que ahora se encuentra bien, que se pudo liberar con ese ejercicio, ¿no? Bien. A ver si acá tenemos, yo quiero buscar una constelación. Bien, antes de buscar una constelación vamos a ver este tema que me parece muy bueno. Dice, esperar hasta que la imagen desarrolle su efecto. Cuando nosotros constelamos, ¿no? Lo que nosotros configuramos, ¿no? Vamos a suponer que configuró la mujer, puso a su marido acá y ella se puso mirando para allá, ¿no? Esta es la imagen interna de esa mujer. Ella ve que su marido está acá mirando para adelante y ella está ahí a la izquierda mirando para allá, ¿no? Esa es su imagen interna. Cuando se constelan y se dicen las frases sanadoras, ¿no? Y se logra que el hombre, ¿no? esté situado a la derecha de la mujer, que es donde lo tenemos que ver al hombre, ¿no? Para que una pareja funcione, es que el hombre está a la derecha de la mujer. Tenemos que esperar que esa imagen surta un efecto. Yo no puedo pretender que la constelación sea como una varita mágica y funcione allá, ¿no? Dice Frank, hay algo en mí, en mi papel, que aún no comprendo del todo. Y Hellinger dice, no se puede comprender, solo puedes ver el efecto y ves una solución. Si sigues buscando, finalmente crees que has encontrado todas las causas, pero solo lo crees, ya que al final todas estas causas se pierden en las tinieblas. Todo lo que necesito para la solución ya lo has visto.
Si sigues investigando, vuelves a perder la solución. El saber bueno apunta a una realización. En cuanto pretendo saber más de lo que el acto concreto requiere, el saber se vuelve destructivo, sustituyendo el actuar. Fíjense, cuando yo quiero saber más, que por lo general es lo que nos pasa a todos, queremos constelar y queremos saber las causas, no sé, desde cuando viene del hombre primitivo más o menos, ¿no? Entonces Frank pregunta, ¿es bueno para los hijos que vengan a vivir conmigo? Que es el padre, ¿no? Y él dice que sí. Pero Frank dice, esto se contradice con lo que veo actualmente, porque parece que mis hijos están felices con la madre, ¿no? Dice él. Mis hijos están felices con su madre. Bien, vamos a poner, no sé cuántos hijos tenía él, porque la verdad que no me acuerdo, a ver si acá lo dice. Claro, los hijos están felices porque tu mujer es una buena madre, ¿no? Pero lo que tienes que hacer es llevar en tu interior la imagen de que es bueno y después dejas que la imagen trabaje por ti. Es decir, así está bien. La imagen lo hace por ti, le dice Hellinger. Tú esperas hasta que la imagen desarrolle su efecto. Y eso es lo que nosotros no queremos esperar, que la imagen desarrolle el efecto. Y ahora va a hablar Dagmar, ¿no? Que dice que cuando termina esta constelación de Frank, dice, mi primera reacción fue pensar, no es posible que los hijos estén al lado de Frank sin que yo tenga ningún hijo con él, ¿no? Dice Dagmar, que es una mujer Dagmar, ¿eh? Esto me preocupa y debe tener que ver con un aborto voluntario y otro espontáneo que tuve recientemente. Tengo sentimientos muy ambivalentes al pensar si quiero tener un hijo con Frank o si deseo que tengamos otro futuro. Y acá él habla de esto de la segunda mujer, ¿no? Porque Dagmar, vamos a imaginar que esta es Dagmar y que este es Frank. Frank tenía una mujer anterior, ¿sí? Él tenía una esposa anterior y con esa mujer tuvo hijos. Tuvo 3, sí, creo que vamos a poner que 3, no sé cuántos eran. Tuvo hijos. Los hijos actualmente viven con esta, que es la madre, ¿sí? Entonces ella, que es la nueva pareja de Frank, porque se separa de ella, ¿no? Plantea esto, ¿no? Que no sabe si quedarse no, en realidad lo que tenés que hacer, Jamie, más que pedir, porque es como que pedir, no sé si funcionará, es encontrar una solución para tu alma, ¿no? Tu imagen interna. Por eso es bueno que lo consteles, ¿no? Para que puedas ver por qué te pasa eso que no podés aceptar que él salga a trabajar. Entonces ahí sí vas a poder encontrar. Porque si vos pedís que te venga, porque nosotros tenemos esta idea, ¿no? Hellinger lo plantea muy claro, ¿no? Y a nosotros nos cuesta aceptar esto, porque estamos con la religión hasta la cabeza, ¿no? Y hoy en día, que es la era espiritual, estamos todos peor, o sea, más locos de lo que ya estábamos, ¿no? Él habla del cielo que enferma y la tierra que sana. Nosotros queremos pedirle a lo que está allá, en el cielo, que me dé ayuda, que me venga algo, que me venga algo. Si yo también quisiera que me venga la suerte de ganarme el loto, comprarme una casa e irme de esta casa. ¿No? Todos queremos algo. Bien. Y no funciona así. Por eso tenemos acá en la tierra, tenemos que sanar, ordenar. Sanar viene a ser ordenar nuestras relaciones, nuestras imágenes internas, ordenarlas para que podamos
ver la solución. Si no, la solución está ahí, no la vemos. Bien, y así encontrar paz, ¿no? En el interior. Nosotros lo metemos a Dios en todos los asuntos, por eso está que pedimos, que le pido al universo, le pido al universo, los ángeles, le pedimos a todos que, porque nosotros queremos, o si no decimos, ay, espero tener suerte, porque suerte es que me pase lo que yo quiero, ¿sí? Si no me pasa lo que yo quiero, tengo mala suerte, y así estamos todo el tiempo en esas polaridades, es una oscilación constante, ¿no? Bien, entonces ella está en contradicción porque no sabe si dejarlo, si tener hijos con él, no sabe qué tiene que hacer y encima tuvo 2 abortos recientes, uno voluntario y otro involuntario. Bien, dice, a ver dónde estaba, ya me perdí yo. Acá está. Entonces le dice Hellinger, quiero decirte algo. Si la imagen se realizara de la manera que acabamos de ver aquí, para ti rige el siguiente principio. Para los hijos de Frank, ella, como Dagmar, como nueva pareja, no tiene ni derechos ni obligaciones. Este es el asunto de él, de Frank, y de ella, su primera mujer. ¿Bien? Ella es solo la mujer de Frank y nada más. Entonces puede decirle Frank a sus hijos, ¿no? Sí. Ella le dice a Frank, ¿no? Perdón, primero. Yo solo soy la mujer de Frank. Todo lo demás lo arreglan él y su madre. Si eres amable con ellos, él te debe algo, porque haces algo a lo que no estás obligada. O sea, si ella se comporta de manera amable con ellos, está haciendo algo a lo que ella no está obligada, ¿no? Y Dagmar dice, yo soy amable con sus hijos. Y Hellinger dice, bueno, uno puede ser amable con otras personas, no se trata de eso. Me refiero a que hagas algo especial por ellos. Por ejemplo, cocinar para ellos. Eso merece ser valorado especialmente. Entonces Frank debe reconocer que haces algo especial, ¿no? Y entra en juego el amor hacia Frank, pero es algo especial y él debe valorarlo. Sí, dice Dagmar, yo le hice regalos, fui amable en las Navidades. Bueno, eso es mucho, dice Hellinger, porque así estás queriendo ocupar el lugar de la madre, ¿no? De los niños. Solo tienes que ser amable de una manera muy general. Y la segunda mujer, que sería ella, ¿no? Se le recomienda discreción. Frank hace lo que haya que hacer por los hijos. Tú lo apoyarás, pero manteniéndote en un segundo plano, ¿no? Ella se tiene que mantener en un segundo plano y eso es lo que hay que tener en cuenta. Y otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando nosotros tenemos una segunda relación. En el primer matrimonio siempre se encuentra en un primer lugar la relación entre el hombre y la mujer. Esta es la que tiene prioridad. Cuando la pareja tiene hijos, ¿no? Frecuentemente la preocupación por los hijos cobra prioridad sobre el amor de los cónyuges y esto trastorna el orden. Y los hijos viven esto como agobio. La relación entre el hombre y la mujer tiene prioridad sobre la preocupación por los hijos. Es fatal cuando los padres se sacrifican por los hijos, que es lo normal acá en el mundo. Que es normal, que es más, si no me sacrifico por mis hijos soy malo, ¿no? Claro, en el caso de Tarot con Fla también lo mismo. Es que son cosas sistémicas, tenemos que constelarlas para descubrir qué me pasa, o sea, no se puede, es como decir cosas en el aire, ¿no? O sea, atisbar cosas, y esto, porque en las personas también tenemos ese mismo problema, que creemos que si A es B.
Si no tengo dinero es porque entonces tengo un problema con mi madre. Punto. Y ya está. Entonces me quedo así. Ay, claro. Debe ser por eso. Y ya me quedo con el catálogo, ¿no? Con el mandamiento, con el recetario que dice cómo son las cosas. No, es que tengo que constelarlo porque cada alma tiene sus particularidades, cada sistema. Y nunca es lo que parece. Entonces hay que constelar. En la constelación se descubre. Pero no puedo atisbar y decir, ay, será por esto, por el otro. Acá es lo que está mostrando Hellinger, ¿no? Es cómo es el orden, que es lo que no sucede generalmente. Yo tengo una pareja y después que tengo hijos, ahora enfoco toda mi atención en mis hijos y me olvido de mi pareja. Por eso después las parejas se separan. Y los hijos son los que sufren el trastorno de la pareja. Entonces, primero lo primero, después lo segundo. Y sacrificarse, bueno, sacrificarse por cualquiera es horrible, ¿no? No trae ningún beneficio. Y sacrificarse por los hijos tampoco. Cuando el hombre ya tuvo hijos con una primera relación, como es el caso de Frank, primero, ¿qué pasa? Es padre, con respecto a esta pareja, ¿no? Primero es padre de sus hijos y en segundo lugar es tu marido. Ahí cambia. O sea, la solicitud por los hijos y el amor hacia ellos tiene prioridad sobre el amor hacia ella. O sea, si yo hago pareja con un hombre que ya tenía hijos, el hombre primero tiene prioridad a los hijos. Después voy yo. Entonces dice, si hubiera un conflicto, si tú dijeras, dice, primero voy yo y después van tus hijos, que es lo normal también que pasa, que las mujeres quieren que el hombre les preste atención a ellas antes que a los hijos, ¿no? Esto atentaría el orden y traería consecuencias fatales en la relación. Bien. Y sigue hablando Dagmar, ¿no? Por eso dejo la escena esta de Dagmar, que es una mujer, porque sigue con ella, ¿no? Dice, esto no guarda ninguna relación con lo que dije antes, pero estoy pensando en que quiero dejar de fumar. En este punto te pediría que me ayudaras, ya que lo haces bastante rápido, ¿no? Y Hellinger, después de una pausa, dice, te voy a hacer una propuesta. Cada vez que tomes un cigarrillo, acuna a ese niño abortado. Porque se acuerdan que ella había abortado, ¿no? Fíjense la imagen, ¿no?, que le presenta a él, para que podamos ver que todos son imágenes, ¿no? Todos son imágenes internas. Dolor de cabeza. Ulla. Bueno, Ulla, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Tenía dolores de cabeza en la parte posterior y en la nuca. Y Hellinger le dice, ¿sabe lo que significan los dolores de cabeza? Amor contenido. ¿Y dónde tiene que ir el amor? Y Ulla suspira. Y entonces Hellinger dice, tienes que expirar, ¿no? Expirar con la boca, ¿no? Tienes un camino para hacerlo fluir. Mira amablemente, es otro camino. Mira amablemente. Otro camino es dejar que el amor salga a través de las manos, ¿no? Abre las manos hacia arriba y el amor así también puede fluir, expirando con amabilidad y a través de las manos, ¿no? Ulla dice, tengo la sensación de que no quiero lo suficiente a mi marido. O sea, ella siente que no lo quiere lo suficiente, ¿no? Y Hellinger dice, sí, es cierto, no lo haces. ¿Y cómo desaparece eso? ¿Poniéndome a su lado conscientemente? Y Hellinger le dice, exacto. Y ella dice, pero no fluye por sí solo, sino que una y otra vez tengo que hacerlo conscientemente. No importa, lo importante es que haga efecto. ¿Y al lado de quién tienes que
más tienes que ponerte, ¿no? Ahora vas a ver que Sofía te va a contar de quién se trata y cómo se hace. ¿Qué sería quién? Justamente al lado de su padre y de su madre, ¿no? La imagen interna de la pareja es esta, ¿no? Entonces yo cuando estoy constelando, imagino a mi marido a mi lado derecho, del lado de mi brazo derecho, ¿no? Tuerzo mi cabeza hacia la derecha, ¿no? Y le digo, tú eres el hombre, yo la mujer. Te doy tu lugar, te honro, ¿no? Como mi esposo, mi marido, mi pareja, no sé cómo le quieran decir, ¿no? Y ahora vuelve a hablar Harmut. Y acaba de tratar Henninger el asunto de Dios, que es muy escabroso. Cuando U te contó la historia de sus padres, tú dijiste que esa intromisión y esa rogación se compensan a través del deseo de ser aniquilado. Cuando cumplí 13 años y durante toda mi adolescencia, mi madre se pasó noches enteras informándome sobre mi padre de una manera infame y negativa, sin que yo pudiera evitarlo, ¿no? Esta clásica, vamos a imaginar que esta ya no es más Dagmar, ¿no? Este es el padre de Harmut y esta es la madre y él es él, ¿no? Y la madre está todo el día hablándole pestes del padre al hijo, ¿no? Entonces, eso perturbó la relación de él con su padre, ¿sí? La única relación con mi padre fue la risa homérica. Y ahora me doy cuenta. Solo estaba de acuerdo con mi padre cuando en algún chiste estúpido nos poníamos a reír al mismo tiempo. ¿Y qué es eso de la sonrisa, de la risa homérica? Y Harmut dice, una especie de... No sé, no lo sé exactamente, pero nunca me reí así con nadie más. Quizá tenga que ver con este reconocer los secretos de los padres, el que muchas veces corriera riesgos muy altos. Arriesgué cantidades importantes de dinero. Y Hellinger dice, no, 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 no describas, porque eso refuerza el problema. Una vez que uno dijo lo fundamental, tiene que interrumpir. ¿Y cuál es la solución ahora? El ejercicio espiritual del olvido, dice Harmut. Para ti el ejercicio consiste en inclinarte ante el Padre, inclinarse ante el Padre, así, hasta el suelo, hasta el suelo. A los padres se los honra hasta el suelo, tocando la frente con el piso. Bien. Y imaginar, dice, que atrás de él está Dios. Bien. Muchos quieren llegar a Dios sin pasar por acá, por los padres, ¿no? Por eso buscamos tan desesperadamente a Dios, porque estamos buscando a nuestros padres. El amor de nuestros padres que perdimos cuando éramos niños. Y aparece Yam. Cuando en una relación uno ha ofendido al otro, y éste se niega a darle al primero la posibilidad de reconciliarse a través de una conversación, diciendo, no, ya no quiero tener nada que ver contigo, ¿qué puede hacer el primero? Y Henninger dice, nada. ¿Qué podría hacer? Tiene que asumir las consecuencias de su comportamiento. Entonces vuelve a estar libre. De lo contrario significaría que yo cometo una injusticia con el otro y acaso después tendría este aún que intentar que yo vuelva a encontrarme bien. Esto es imposible. O sea, lo normal en las relaciones. Yo le hago una injusticia a él y después quiero que me perdone y ahora no, olvidemos lo que pasó, ¿no? El que yo me sienta bien, por más que el otro me hizo lo que me hizo. Fíjense, por eso hay tantos conflictos en nuestras relaciones. Es increíble.
Bien. Mm, Ahora viene el caso de la hija identificada con la madre de la madre. La madre de la madre, o sea, con la abuela materna sería, ¿no? El caso de Ruth. Yo quiero saber esto de que la melancolía es perdón, que la melancolía protege la felicidad secreta, ¿no? Pero estoy harta y quisiera configurar mi familia de origen y ocupar mi lugar en ella. Y Hellinger dice, no, no cuentes nada. Bueno, bien, vamos a hacerlo. Bien, a ver, acá al fin viene una constelación. Entonces vamos a comenzar con la constelación de Ruth. Vamos a buscar, a ver, a ver. Vamos a sacar estos muñequitos y vamos a buscar a una niña. Vamos a imaginar que esta es Ruth. ¿Mm? Ruth dice que tiene un padre, ¿no? Obviamente, una madre, el padre, la madre, y dos hermanas gemelas. Bueno, no podemos encontrar dos que sean iguales, pero bueno. Vamos a imaginar que estas que son del mismo color son las hermanas gemelas. Mis hermanas gemelas y yo, ¿no? Acá estaría la familia, las hermanas gemelas, Ruth y sus padres. La mayor de las hermanas gemelas, que es la que nace, ¿no? Primero siempre, murió 4 semanas después de nacer ella. 4 semanas después de nacer, perdón, de nacer ella, ¿no? A las 4 semanas muere esta hermana. Y Hellinger pregunta, ¿qué pasó? ¿Fueron prematuras? Y Ruth dice que sí, que estuvieron mucho tiempo en la clínica. La madre solo pudo traer a esta, la más chiquita, la mayor se quedó internada y murió. Y Hellinger dice, ¿aún hay otras personas que forman parte del núcleo familiar? Bueno, dice Ruth, la hermana de mi padre murió de parto y algo más tarde un hermano de mi padre se ahorcó. Y Hellinger pregunta, ¿sucedió algo especial con los padres de tu padre? ¿Mm? Y Ruth dice, después del suicidio del hijo, sí, dice que los padres, ¿no?, se reprochaban mutuamente por la desgracia. Y Hellinger dice, esto se hace para evitar el dolor. Bueno, vamos a configurar tu familia. Entonces, ¿cómo la configuran? El padre y la madre estarían aquí, así. Las hermanas, la más grande así y la más pequeñita al lado aquí. Y esta Ruth mirando a los padres. Fíjense, ¿no? Qué escena esta. ¿Hubo reproches entre tus padres por la muerte del bebé? Y Ruth dice sí. Le echaron la culpa a la clínica. Mi madre se hizo reproches a sí misma. Y se los creyó cuando le dijeron que sería más fácil llevarse primero un bebé a casa para que fuera acostumbrándose. También hay reproches contra mi padre, que yo comparto, dice ella. Si él hubiera impuesto su autoridad en casa, mi madre habría sacado también a la otra niña. Y Hellinger dice, ¿cómo se encuentra el padre? ¿No? Le preguntan al padre, ¿no? ¿Cómo se encuentra ahí? Bueno, en un primer momento me encontraba muy bien con mi mujer, tenía un buen contacto, pero cuando me pusieron mis hijas aquí al lado, el contacto fue desapareciendo. Ahora noto un distanciamiento. A ver. Acá. A mi derecha noto un vacío, falta algo aquí. ¿No? A la derecha, él acá, a su derecha, no, siento un vacío.
como que faltara algo ahí, ¿no? Mi hija menor, delante de mí, parece una maestra que me recrimina algo, ¿sí? Y pretende corregirme. Y la madre dice, ante mi hija menor me siento como en el banquillo de los acusados. Tiene la mirada muy severa y enfadada. Es una mirada acusatoria. La primera hermana gemela dice que le duele mucho el hombro izquierdo, el brazo izquierdo, lo siente muy pesado. La segunda hermana gemela dice que tuvo un escalofrío cuando su hermana menor se puso ahí, ¿no? En enfrente de los padres. Una rabia. Me sentí agredida. Y esa sensación terminó cuando miré a otra persona. Noto que necesito a mi hermana gemela como apoyo. Ella es muy importante para mí. Mis padres los siento como que están muy lejos, ¿no? Entonces, a ver qué dice acá. Sí. Bien. Entonces dice, le preguntan a ella, ¿no? A Ruth, que sería la hermana menor, cómo se encuentra, ¿no? Y ella dice, en un principio pensaba que tenía que subir los ánimos en la familia, y después se me ocurrió que debía enseñarle a mis padres cómo pueden encontrarse bien el uno con el otro. Bueno, dice Hellinger, si sentís eso, estás en una identificación, ¿no? Yo quisiera saber si ahí se ve mejor, o podemos poner así, que se vea mejor. Ruth, que es esta, está adoptando el papel de otra persona. ¿De quién podría tratarse? ¿Qué pasó en la familia de tu madre? La madre de mi madre es la más joven de 4 hijos. Sus 3 hermanos mayores murieron de una enfermedad infantil cuando ella era muy pequeña, y ella fue la única que sobrevivió. Bueno, estás identificada con tu abuela materna, ¿no? De ella adoptaste la melancolía, la sensación de ser responsable, de que los padres se encuentren bien. Le dice a la hermana gemela muerta, ahora siéntate delante de los padres y apóyate en ellos, ¿no? Como que la hermana gemela se tiene que ubicar acá, delante de los padres y apoyarse en ellos. Y ahí se le calman los dolores del hombro, ¿no? Y esta hermana viene al lado de Ruth. Bueno, dice el padre, ahora está bien, hay un buen contacto con mi mujer, las hijas están presentes y la imagen es equilibrada. Bueno, le dice a los padres, pongan cada uno de ustedes la mano en la cabeza de la hija muerta, como si la bendijieran con amor. ¿Y qué ocurre ahora con la hermana menor? Ella, Ruth, siente un alivio, ¿no? Cuando se me puso a un mismo nivel con mi hermana. La hermana gemela dice, fue terrible cuando me apartaste de mi hermana gemela, la echo de menos, pero puedo acostumbrarme a este lugar. La hermana gemela, la muerta, ¿no? Dice que ahora se siente bien. Cuando hayas tomado bastante de tus padres, puedes ponerte al lado de tu hermana. Entonces, cuando ya toma bastante, ahora sí se le pide que puede ponerse otra vez al lado de su hermana. ¿Bien? Y vemos la imagen así. Ahí. ¿Qué tal ahora? ¿No? Ahora están, todos dicen que se sienten bien. Ahora Ruth reconoce que pierde importancia con todo esto, ¿no? Y
se le pide a Ruth si quiere ponerse en su lugar, ¿no? No la representante que sería esta, sino Ruth en persona, ¿no? Y después de esto, introduce a la madre de la madre, ¿no? Vamos a imaginar una mujer para que haga de la madre de la madre. ¿Mm? Dice, introduce a la madre de la madre en el lado de esta y en el lado del padre a la hermana de este, la que murió de parto. A la hermana del padre que murió de parto. Vamos a imaginar que es esta, ¿no? La hermana del padre que murió de parto. Y al hermano que se ahorcó. El hermano de ella, que tuvo un hermano que se ahorcó. Bien, a ver, a ella la pone acá, no tan ahí, y a los otros los pone acá, ahí. O sea, la madre de la madre, o sea, la abuela de ellas, la abuela materna, la hermana era que murió de parto y el hermano del padre, ¿no? Que se ahorcó. Bien. Bueno, le pregunta Ruth, ¿cómo te sientes ahora que la abuela está ahí? Tienes que ver a sus hermanos muertos a su lado, aunque no haya introducido aquí a los 3 hermanos. Mientras esté en ese lugar está bien, dice Ruth, ¿no? Si se pone más cerca se hace triste. Le preguntan a ella, ¿no? A la abuela, cómo se siente, y dice que bien. Y Hellinger dice, este es un lugar honroso. Y al padre, ¿qué tal el padre si sus hermanos muertos están allí? El padre dice, bien. Shh, Morena, se acaba de llenar un vacío, ¿no? Y entonces, así fue como, poniendo a estos que faltaban, ¿no? Se pudo equilibrar todo este sistema, ¿no? Y Ruth dice, tengo unas piezas de cubiertos de la hermana muerta de mi padre. Y nosotros, o sea, esta tía y ella tienen las mismas iniciales. Hellinger le dice, tenés que devolver esas cosas, ¿no? Y Ruth dice, ¿cómo lo hago? No sé, le dice, pero lo tienes que devolver. Entonces Ruth dice, bueno, sí, porque si no está sacando provecho de su desgracia y eso puede ser y puede tener consecuencias fatales. Bueno, a la representante de la madre, ¿no? Antes de que dijeras eso de devolver los cubiertos, yo sentía una presión en el pecho, ¿no? En el momento que ella sintió, la presión desapareció. Y Ruth dice, puedo ver las cucharas de plata delante de mí. Es curioso el valor que tienen para mí. Bien, y dice Hellinger, ¿sabes cómo se llama eso? Amor a la desgracia. En relación a este desprendimiento me viene a la mente un anillo de rubíes que tengo de mi padrino, ¿no? Que es un tío homosexual, dice Frank, ¿no? Que no tiene nada que ver con la constelación esta. Bueno, ese sí lo guardaría, dice Hellinger, ¿no? Bien, ay, esperen que estoy acá luchando con Morena. Dice, ay, dale, subí, Morena. No lo llevo nunca. Lo tengo en el cajón de mi escritorio. Bueno, pero lo tienes. Ese anillo sí lo tienes que valorar, ¿no? Porque no fue producto de una desgracia. Por eso lo tiene que valorar, ¿no? Simplemente debo dejarlo donde está. Exacto. Pero se nota enseguida si es bueno o no. Estas cosas están impregnadas de algo que actúa, toman parte en la vida. No son objetos sin vida, son objetos muertos, ¿no? Es un hecho que ha de ser tenido en cuenta. Entonces Ruth tiene que regalar esas cucharas a alguien más cercano. No sabe a quién regalárselas. Bueno,
lleva la imagen a tu interior, ¿sí? Y fíjate a quién te viene que se las tienes que dar. ¿Qué pasa cuando el asunto es a la inversa con la herencia, no? ¿Existe también un derecho sobre una herencia? De manera que la persona tenga que aceptarla o incluso reclamarla. Y Hellinger dice, a veces existe la obligación de hacerse cargo de algo, ¿no? Por ejemplo, aceptar algo si recibes en herencia, no siempre. Pero a veces la lealtad exige, por ejemplo, que una persona se haga cargo de un negocio. ¿Mm? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el negocio de sus padres, ¿no? Y si rechaza esa responsabilidad, quizás fracasa con lo que él mismo elija. Depende de las circunstancias. ¿Qué ocurre cuando los padres de dos hijos le dicen a uno, tú no recibes nada y al otro tú lo recibes todo? Bueno, el que lo recibe todo, toma todo y después le da la mitad al otro. Y así se hace justicia. Si no, no se hace justicia. O sea, toma todo y no se lo queda todo, sino que le da la mitad al otro. Bien. Seguimos con Dagmar, ¿no? Pongamos por caso que una madre le deja a su hijo una herencia y la hija se encuentra en dificultades inmensas ante las autoridades fiscales. Incluso debe devolver más de lo que recibe. ¿Es necesario que la hija acepte la herencia a pesar de todo? ¿No? Voy a leer de vuelta porque ni yo me acuerdo lo que dije. Una madre le deja a su hijo una herencia, ¿no? La hija se encuentra en dificultades inmensas ante las autoridades fiscales y debe incluso devolver más de lo que recibe. ¿Es necesario que la hija acepte la herencia a pesar de todo? Y Hellinger dice, un hijo no tiene que hacerse cargo de las deudas de sus padres. O sea que ya antes puede decidir no aceptar la herencia. Él puede ser libre de hacerlo. Tiene que hacerlo de una manera que esté en paz con los padres. Por eso puede decirles tranquilamente que lo hará, pero cuando se dé el caso no está obligado a hacerlo realmente. Cuando la herencia implica otros agravantes, como por ejemplo una injusticia con otros, es mejor que el hijo se distancie. De lo contrario, se verá implicado en la fatalidad ajena. Bien. Y ahora viene el caso de Claudia, ¿no? Vamos a ver el caso de Claudia ya para ir cerrando, ¿no? Voy a leer acá en el chat que dice. Claro. Sí, sí. ¿Quién vino ahí? Es Uranos Astroterapia, sí. Las constelaciones tienen una mirada muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Pero es que realmente cuando se ordena así y se cumple con estas leyes, es que realmente funciona todo en nuestras vidas. Es increíble, ¿no? Por eso, no por nada Hellinger se pasó tantos años estudiando todo esto, ¿no? Vamos a imaginar ahora que esta es Claudia. Antes era Dagmar, pero ahora es Claudia, ¿no? Bien. Y vamos a ver, no sé dónde poner las cosas, las voy a poner acá. Dice, acá habla del caso de la culpa, la famosa culpa y sus secuelas. Claudia quiere configurar a su familia de origen. ¿Quiénes forman parte de la familia de Claudia? Bueno, la madre, el padre, tres hijas. A ver, vamos a tres mujeres. Tres hijas, yo decía tres hijas, incluido ella.
Ahora voy a dejar 3 hijas porque acá dice 3 hijas, pero si sobra la saco. Bien. Después de 12 años, la madre tiene un hijo con otro hombre. ¿No? Se separan. La madre del padre tiene un hijo con otro hombre. Un hijo, parece que es varón, dicen. Pero más tarde la madre se vuelve a divorciar de este hombre con el que tuvo este hijo, ¿no? Y Hellinger le pregunta, ¿por qué se separaron tus padres? Bueno, pensábamos que fue porque mi padre era alcohólico, pero en el fondo se habían distanciado interiormente al cabo de muy poco tiempo. ¿Y de qué parte eran las tías que perecieron en el campo de concentración?, le pregunta Hellinger. Eran hermanastras de mi padre, de la primera mujer del abuelo, que murió de parto con el 6º o 7º hijo. Bueno, Hellinger dice que la representante de una de sus hermanas, la hermana menor, emigró al Canadá. Cuando le da esta información, dice, al darle esta información, ¿no?, le dice Hellinger, ella ya no puede sentir de manera inmediata. Suponiendo que sintiera el deseo de marcharse, ya no puede distinguir si es un deseo original o es creado por lo que vos le dijiste, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo configura? Vamos a configurar bien como lo pone Hellinger, ¿no? Pone. Esperen que me voy a poner esto acá porque no puedo. Al padre, este es el padre, ¿no? Acá. 2 sería... claro, son 3 hijas nomás. Bueno, ahora la vamos a sacar a una. Ella es la segunda hija, Claudia. La pone al lado del padre. Pone al segundo marido de la madre acá. Mirando así. Este 4, ¿ven? El cuarto hijo. Este hijo acá. Después pone, ella es la segunda hija. A la hija acá. A la primera hija, ¿no? A la madre acá. Y a la tercera hija acá. Bueno, esto parece como una ronda, ¿no? Acá que tenemos. Fíjense, ¿no?, cómo quedó configurado. Yo les pongo así para que lo puedan ver. El padre de Claudia, el segundo marido de la madre, o sea, la madre de Claudia, el hijo que tuvo la madre de Claudia con este hombre, su primera hermana, ¿no?, de Claudia, y la tercera hermana. Esa es la configuración que él hace. Pregunta, ¿cómo se encuentra el padre? Yo quiero tomar en brazos a mi hija. Noto cosas que no están en orden. Me siento como si hubiera hecho algo malo, ¿no? El papá, que es este, ¿no? Y Hellinger le pregunta a Claudia, ¿cómo se siente el padre? ¿Con quién está identificado? Creo que mi papá está identificado con su padre. ¿Y cómo ve a su hija? Como a la primera mujer del padre. Estos dos reflejan la relación del abuelo con su primera mujer, por eso los vamos a introducir. O sea, para que quede claro, ¿no? El padre, ¿no?, estaba identificado con su propio padre, ¿no? Y ve a su hija, a su primera hija, ¿no?, que era esta, como la primera mujer del padre.
la primera mujer de su padre, ¿no? Del padre de Claudia. Y ellos dos reflejan la relación del abuelo, que vendría a ser el padre de ella, con esta primera mujer. Por eso hay que poner a ellos en la constelación. Entonces introduce a el padre del padre, a uno que hace del padre del padre, y a la primera mujer del padre, que fue la que murió de parto. ¿No? Y las pone acá atrás de ellos dos, ahí. Las pone ahí. Bueno, ¿cómo se siente el padre? Noto de dónde vengo, pero no a dónde voy. ¿Te sientes mejor o peor? En las 2/3 partes, mejor. Algo es algo. Y en la relación con la hija, ¿cambió algo? Muy poco. ¿Qué tal la segunda hija? ¿No? Bueno, la segunda hija, que se acuerdan que era Claudia, ¿no? Ahora me es más fácil estar aquí que antes. Antes la segunda hija. Y esperen que acá me estoy haciendo lío. ¿Quién es Claudia? Ah, no, sí, la segunda hija. Está bien. Dice Claudia. Quisiera salir de aquí. Apenas puedo mirar a mi madre, dice Claudia, ¿no? Acá. Ven que mira como para allá ella. La madre, cuando sacaste a mi marido noté que de repente tenía aire y cuando se fue mi hija menor pensé, gracias a Dios, también me liberé de esta. Bien. Esperen. También me liberé de esta. No tengo ninguna relación con nadie. Estoy ofendida con mi hija mayor, pero no sé por qué. Cuando aparecieron el abuelo y su primera mujer, mi marido y mi segunda hija ganaron peso para mí. Sobre todo la chica, ¿no? Que es esta la más pequeña. Mi marido no tanto. ¿Qué ocurrió en la familia de la madre? Entonces Claudia dice que el hermano de la madre, ¿no? O sea, de esta, murió cuando tenía 10 años la madre, ¿no? Esperen porque se me mueve la cámara. A ver ahí. Murió. ¿No? Vivió 6 semanas. El padre se quedó en la guerra cuando ella tenía 10 años, ¿no? Entonces Hellinger, cuando ella le cuenta esto, cambia la imagen y añade a la madre del padre, ¿no? Y a sus hermanastras que murieron en el campo de concentración. Acá tengo que poner un montón. A ver qué hace. Bueno, pone. Ven que vamos a hacer de a poco. Al padre acá. Pone a las hijas en orden. Esta era la primera, Claudia la segunda, esta era la tercera hija. Las pone así. Bien. A la madre la pone acá. Ahí. Al segundo marido lo pone acá. Bien. Y al cuarto hijo que estaba acá lo pone acá, el hijo este que tuvieron entre ellos dos. A estos, que eran la madre del padre y el padre del padre, ¿no? Los pone aquí. Ahí. Y pone a la primera mujer del padre y pone a las hermanastras del padre que murió en el campo de concentración. Ah, no, fueron 2 nomás. Las pone acá. Así. Todos miran para allá. Miren qué cuadro este, ¿no? ¿Cómo se siente el padre ahora? Mejor. Ahora que estoy al lado de mi padre, ¿no? Dice la primera hija, ya no estoy tan apegada a él, me encuentro menos dependiente. La segunda hija, no puedo decidir si mirar hacia la familia de mi padre o apartar la vista, ¿no?
¿Qué causó este cambio?, pregunta Hellinger. Fue cuando vi a la mujer del abuelo, la primera mujer del padre, ¿no? La primera mujer del abuelo, ¿no? Dice, también lo noté. Ella es la figura más significativa de todas. Y la tercera hija dice, yo me siento bien. Y la madre dice, yo no me siento bien en absoluto. Acá me siento mareada en ese lugar, ¿no? Con estos aquí, a mi izquierda, estos que están acá, ¿no? Y el cuarto hijo, que se acuerdan que era este, dice, mientras me encontraba enfrente del primer marido de mi madre me notaba muy agresivo. Ahora me siento mejor, dice, pero me siento agresivo contra ella, contra mi madre, ¿no? Siento un gran malestar aquí, ¿no? Fíjense, acá, en esta situación, él, ¿no?, el cuarto hijo, siente malestar, no se siente bien. Ajá. Bien, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Fíjense en cómo esto que va haciendo Hellinger, que es cambiar de lugar los representantes, cómo cambia la energía, ¿no? Cómo va cambiando la energía del campo. Entonces, le dice Hellinger, ponte al lado al otro lado del padre, ¿no? Bien. O sea, él estaba acá, ahora le dice que se ponga acá. Bien. Ahora me siento mejor. Y la madre no muy bien. La madre quiere marcharse. Le pregunta a ella, que sería Claudia, ¿no? ¿Esta madre intentó suicidarse? Y Claudia llora. Sí, dice, quería hacerlo, y a veces pienso que lo hará. Sí, ella quiere marcharse. Bueno, vamos a introducir a su hermano muerto. ¿No? El hermano muerto, no, todavía no está, vamos a imaginar que es este, ¿no? Y pone al hermano muerto coloca al hermano muerto de la madre a la derecha. A ver si ella mira para allá, la derecha sería esta, acá, ¿no? El hermano muerto de la madre. Bien. Bien, ahora me siento mejor. Bueno, dice Hellinger al cuarto hijo, quizás tú, dice, estás identificado con este hermano muerto de la madre. ¿Estás bien así?, le preguntan a la madre. Siento escalofríos en la cabeza y en la espalda, ¿no? Entonces Hellinger añade al padre de la madre que murió en la guerra. Otro más tenemos que poner. El padre de la madre que murió en la guerra, a ver dónde lo pone. Lo pone acá. Vamos a correr un poco más acá esta porque ya no me entra. Que murió en la guerra. Bien. ¿Qué cambió para el hermano de la madre? O sea, este, ¿no? Es un alivio que nuestro padre esté aquí. Siento que pertenezco al grupo. Y le dice Hellinger, la imagen que tengo es que si ella permaneciera allí durante un tiempo, podría volver a su familia actual y ocupar su lugar en ella. Entonces Hellinger hace que el padre y el hermano de la madre retrocedan un poco, ¿no? O sea, los coloca detrás. Pone a la madre delante. A la tercera hija la pone acá, al lado de la madre. Al cuarto hijo lo pone acá, al lado de la madre otra vez. ¿Sí? El segundo marido acá. Bien. Los otros se quedan ahí como están. Y ahora la madre dice que se encuentra mejor porque están mi hermano y mi padre. Y ahora que dice que, ¿cómo es? Que tiene a su izquierda, ¿no?
eh, a su hijo, ¿no? Pero siento que aún las cosas no están en orden. Y el segundo marido dice, pienso que ella me tomó el pelo. Me falta alguien a mi lado. Entonces Hellinger coloca al hijo al lado de la madre. Y el cuarto hijo dice que le empiezan a sudar las manos. Quiero mirar hacia él, o sea, a Él siente que tiene que mirarlo al hermano muerto de la madre. Que lo tiene que mirar a porque se ve que estaba identificado ese cuarto hijo con él, ¿no? Bien. A ver si la cámara, la voy a poner acá porque no se queda quieta la cámara, se me mueve. Bien, el cuarto hijo se encuentra mejor. Entonces se le pide que se ponga al lado de la madre. A la tercera hija, ¿no? Que ya la puse. Bien. Bien. Y esta hija dice, prefiero irme yo en lugar de que te vayas tú, querida mamá. Ahora ponte tú en tu lugar, le dice a Claudia. Y al ver que Claudia se queda dudando, ponte al lado de la hermana menor, ¿no? De la hermana menor. Bien. Y Claudia no quería, pero bueno, se pone a llorar cuando hace esto. Y Hellinger dice, si no, nunca vas a saber cómo hubiera sucedido. Se pone al lado de la hermana menor, a la derecha de la madre, y Claudia dice, no me fío de la madre, estoy preocupada por ella, dice la madre. Cuando se acercó más a mí, sentía cariño por ella. Claudia llora, y Hellinger pone al hermano de la madre a la izquierda de esta, ¿no? O sea, esperen que corro a estos dos porque si no ya no me entra. Al hermano a la izquierda. Y ahora Claudia dice, cuando te pusiste, le dice a la primera hija, ¿no? La primera hija le dice a Claudia, cuando te pusiste a mi lado como hermana, de golpe me sentí mareada. Ponte también tú, le dice, al lado de las hermanas. Bueno, ahí está mejor. Y el padre dice, poco a poco me gustaría saber qué he hecho de malo. Y Hellinger dice, esta es la pregunta de tu padre, no tuya. Es el sentimiento de tu padre, lo adoptaste. Prueba a ponerte al lado de las hijas, ¿no? Entonces, ahora la madre está acá, bien, ¿no? El hombre, ¿quién era el hombre? Ah, el hermano muerto. El hermano muerto acá, bien. El cuarto hijo con el segundo marido más acá. Y todos estos, bueno, siguen iguales. Bien. El segundo marido dice que nota una ligera tensión en los hombros. Desde que el hermano de la mujer está a su lado, yo también quisiera ir con ella. Y Hellinger dice, a través de él la ves bajo otro aspecto. Bien, ¿no? O sea, como que ahora, ella teniendo a su hermano muerto al lado, ella, Claudia, puede mirar a su madre, ¿no? Verla de otra manera, ¿no? Y ahí es como que corta él la constelación. Porque ya está, ¿no? Bien, vamos por la que viene. Es de esta muchacha Ida, otra vez, que tiene una expresión, ¿no? De toda esta felicidad y esta desdicha, dice que se siente así, ¿no? Cuando vio toda la constelación. Dice, acá habla de la depresión,
Hellinger y dice que la depresión es la vida más fácil, ¿no? Mira a los ojos a la felicidad como un desafío, ¿no? A veces el que se deprime, es más fácil estar deprimido que mirar de frente a la vida, ¿no? Bien. Y después vamos a seguir trabajando en el próximo encuentro, que no les digo qué día lo voy a hacer porque no tengo ni idea. Pero bueno, en cuanto tenga un tiempito, haremos el otro. Mientras tanto, seguimos estudiando este curso de los órdenes del amor, que es bastante difícil, fíjense, ¿no? Porque miren qué constelación numerosa esta, la de Claudia, ¿no? Y qué solución que da él, ¿no? Que no puede ser ni la que por las tapas que se nos ocurre a nosotros, ¿no? Pero bueno, el segundo marido se queda con su hijo, este hermano al lado de la madre, ¿no? Las tres hijas están con los padres, este otro atrás de ella, todos estos aquí, ¿no? Los deja acá, ¿sí? Como que la madre tiene que eh, integrarse a su familia, ¿no? Porque estas son sus hijas ahora, ¿no? Por más que haya tenido un hijo con este. Es muy complicado esto del orden de los hijos, los que van primero, los que van segundo, cómo se los pone. Por eso es importante que cada uno haga su propia constelación, porque no es lo mismo, esto es un estudio que hacemos, ¿no? Después otra cosa es constelarme yo a mí mismo, ¿no? Para poder resolver esto del orden dentro de mi sistema. Bueno, los saludo a todos, me despido con un beso y un abrazo y nos volveremos a ver en el próximo encuentro. Chao, gracias.